Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Nuevo libro en el canal. Nadie conoce al rey Arturo mejor que yo. 21. Quizás a Wang le guste la ropa de mujer una vez más. Altria rechazó la sugerencia de Kai de ir a almorzar. Altria no se sentía culpable por ir en secreto a la tienda de Carl a comer al mediodía. La razón es que la comida que se sirve a los caballeros en el palacio, independientemente de su gusto, es más cara que el coste de una comida en la tienda de Carl. Después de todo, su apetito sigue siendo el mismo. En este caso, comer una comida menos en el comedor del palacio permitiría que más caballeros tuvieran que comer, lo que reduciría los gastos y permitiría a Carl, cuyo flujo de clientes estaba bloqueado, ganar dinero. Altria sintió que esto debía ser lo correcto. Comer es justicia. Además, en su habitación, miró su rostro reflejado en el lavabo y frunció el ceño ligeramente con preocupación. Ojalá no hubiera escuchado a Merlin. Ahora, aunque quisiera llevar a otros caballeros a comer a la tienda del jefe, no puedo. Después de todo, a los ojos de los demás caballeros, el rey Arturo es un hombre. Aunque estaba un poco preocupada, cuando Altria pensó en la deliciosa comida en la tienda de Carl, tarareó una pequeña melodía por un momento, se escabulló por el camino desierto en la puerta trasera del palacio y fue a la tienda de Carl. Escapaba, Artoria pareció sentir algo. Pero ese sentimiento fue fugaz. Había tenido el mismo sentimiento cuando Merlin activó su clarividencia antes, así que pensó que era un problema de Merlin y no lo tomó demasiado en serio. Entonces, el caballero Kai cubrió la boca de Lancelot y los dos se escondieron en el bosque junto al camino de la puerta trasera del palacio. Kai soltó a Lancelot solo después de que Altria se fue por un rato. Justo ahora, ese era el rey, ¿verdad? El caballero Kai sabía que Altria era una mujer. Pero Lancelot no lo sabía. Pero eso no le impidió reconocer que la persona que acababa de irse era Altria. Después de todo, cambiar de ropa y cambiar de peinado, no puedes notarlo cuando no asocias a dos personas juntas, pero cuando Lancelot juntó la figura de la niña y la figura del rey Arturo, estuvo seguro en un instante de que las dos eran la misma persona. ¿Pero por qué el rey lleva ropa de mujer? Lancelot todavía estaba un poco aturdido mientras miraba el lugar donde Altria acababa de irse. Estaba tan absorto pensando en esta pregunta que no se dio cuenta de que la expresión de Kai detrás de él había cambiado un poco. Lo siento, amigo mío. El caballero Kai ha considerado a Lancelot completamente como un amigo, y la confianza previa de Lancelot ha hecho que tienda a considerar a Lancelot como un amigo cercano. Pero si es por Altria, entonces no tiene más opción que ser cruel. Noquea a Lancelot primero. Entonces, si la amnesia física no funciona, entonces ve a buscar a Merlin y ve si puede usar la amnesia real para borrar la memoria de Lancelot de este periodo de tiempo. En cuanto a matar a Lancelot, Kai nunca había pensado en eso. Incluso si Merlin quisiera matar a Lancelot, lo detendría. Pero si Merlin no puede hacer nada y la memoria de Lancelot no puede borrarse físicamente, entonces tendrá que encontrar un sótano en el palacio para encerrar a Lancelot y luego hablar con él sobre Altria todos los días. Cuando entienda que el rey Arturo es el rey elegido a pesar de ser mujer, entonces podré dejar que guarde este secreto conmigo. Kai, dijiste que el rey, justo cuando Kai estaba a punto de hacer un movimiento, Lancelot se giró repentinamente, provocando que todo el cuerpo de Kai se pusiera rígido, y Lancelot dijo la segunda mitad de su oración. Al rey no le gusta la ropa de mujer, ¿verdad? Debes mantener este asunto en secreto para el rey. De lo contrario, este asunto sin duda afectará a su majestad. Kai, por favor, prométeme que debes mantener este asunto en secreto para el rey. Frente vio que Lancelot había descubierto el problema en su mente. Y a los ojos de Lancelot, la confusión de Kai era vacilación. Entonces, en ese momento, confiando en el hecho de que era más fuerte que Kai, agarró los brazos de Kai y lo sujetó con fuerza, haciéndolo incapaz de moverse. Kai, debes entender que nuestro rey es el rey elegido. Redujo los impuestos durante la guerra y nos condujo a la victoria. Después de que el pueblo se recuperó de la derrota, condujo a Camelot a la prosperidad, haciéndolo más rico y poderoso. Esto definitivamente no es algo que un rey común y corriente pueda hacer. Así que no debemos permitir que perdamos a un rey tan excelente solo por su pequeña peculiaridad. Date prisa, jura no decírselo a nadie o no te dejaré ir. Hasta que lo jures. Kai. Mirando a Lancelot que estaba más emocionado que él, Kai también reaccionó en ese momento. Tranquilo, Lancelot. Yo, el caballero Kai, juro no contarle a nadie el secreto del rey. No te preocupes, lo entiendo. Simplemente no reaccioné con la suficiente rapidez y me asustaste un poco. Los ojos de Merlin brillaron blancos. Observó a Kai y Lancelot descubrir que Altria vestía ropa de mujer y sus reacciones posteriores, y se escondió en su habitación, riendo felizmente. Lo que Altria sintió hace un momento fue de hecho su clarividencia. Y lo hizo a propósito. Si no, ¿no sería una pérdida de tiempo perderse una escena tan interesante? Además no es necesariamente bueno mantener a Altria oculta. Al menos deberíamos encontrar la manera de informar a los caballeros que tienen una buena relación con Altria sobre esto. Pero no esperaba que Lancelot tuviera una imaginación tan grande, así es. Después de todo, Altria pudo luchar contra él durante tantos asaltos. En cuanto a fuerza, la de Altria no era inferior a la suya en absoluto, e incluso lo superaba en algunos momentos. Por mucho que lo pensara, jamás pensaría que un tipo así fuera una mujer. En ese momento Merlin sonrió y meneó la cabeza. Lo que aquí ocurrió representó para él, a lo sumo, un intento fallido y un simple placer.
A la otra parte sobre el asunto. Ayer, Artoria dijo que aún necesitaba preguntarle a una última persona sobre la reparación de la espada en la piedra, pero es imposible que alguien la repare con éxito. Después de todo, el nivel de esa espada no es bajo. Así que, antes de que Artoria regrese decepcionada, debo contactar con el hada del lago con antelación. En ese momento Merlín se rió lentamente. Ahora que lo pienso, parece que esas hadas del lago llevan mucho tiempo esperando la aparición de la espada sagrada de la estrella. En ese caso, si logro encontrar a alguien cualificado para ellas, tendré que darles algunos beneficios. Traeré a la gente ante ellos pasado mañana, pero aceptaré el buen vino que Vivian escondió hoy. Ah, por cierto, para que no me crean, hagamos un contrato sencillo. En fin, esta vez no miento, así que hagamos un contrato más serio. Así, Merlín, que había firmado el contrato, pareció pensar en el sabor del buen vino que Vivian había escondido, y la sonrisa en su rostro poco a poco se hizo más evidente. Luego, sosteniendo el contrato, se convirtió en innumerables pétalos en su desordenada habitación que estaba llena de varios libros antiguos, y desapareció directamente para atrapar al hada en el lago. 22. Cuadro mundialmente famoso. Merlín firma el contrato. Carl ya no estaba sorprendido por la llegada de Altria. Ella vendrá casi al mediodía estos días. Además, cuando Altria llegó, simplemente comió y básicamente no dijo ninguna tontería. Carl todavía se sentía bien por ser un cliente tan leal del restaurante. Jefe, estoy aquí. ¿Sigue igual? Bueno, lo de siempre. 6 raciones de pan, 6 raciones de ensalada, 6 raciones de filete, una olla pequeña de sopa, una ración grande de pescado con patatas fritas, bueno, 2 vasos grandes de vino de Malta. Tengo algo que discutir con el jefe hoy. Si Moore y Mekin lo dijeran, entonces Carl probablemente simplemente se ocuparía del asunto y terminaría con ello. Pero para Al, un cliente importante, Carl asintió con seriedad, y luego, mientras pensaba en cuál era su problema, preparó la comida que ella solía comer de acuerdo a sus necesidades. Si hubiera una selección de campeonato, Carl sería el chef campeón indiscutible. Por lo tanto, incluso si se distrajera un poco al preparar platos que ni siquiera eran luminosos, no tendría mucho impacto. Tu comida está lista. Carl primero trajo los platos que Altria pidió, y luego fue al barril de vino que había preparado y trajo 2 tazas grandes de cerveza. Colocó una taza en el lado de Altria, y la otra taza fue colocada en su lado como Altria solicitó. Carl acababa de estar ocupado en la cocina y, aunque no estaba cansado, tenía la garganta un poco seca. Después de tomar un sorbo de cerveza, preguntó por Altria. ¿Qué diablos está pasando? Al escuchar la pregunta de Carl, Altria enderezó un poco sus palabras. Debes haber oído sobre el incidente en el que la espada del rey se rompió durante una batalla, ¿verdad? Carl nunca había oído hablar de ello. El hecho de que la espada del rey Arturo en la piedra se rompiera estaba registrado en la leyenda, por lo que Carl no se preocupó demasiado por ello. Altria continuó hablando. La espada del rey está rota, así que ahora está reuniendo artesanos de todo el país para repararla. Nuestra familia es comerciante ambulante y se dedica a todo tipo de negocios. Así que, naturalmente, este asunto recayó sobre nosotros. Pero la espada del rey no es un objeto común, así que mi herrero no pudo repararla con éxito. La hermana Moore dijo antes que si tiene algún problema, puede preguntarle a usted, el jefe. Quiero preguntarle si conoce algún herrero poderoso. ¿Podría presentármelo? Después de escuchar lo que dijo Altria, Carl entendió. Sabía que la espada del rey Arturo en la piedra estaba rota. Si la espada no se hubiera roto, es posible que el hada del lago no hubiera entregado otra espada en el futuro. Cuenta la leyenda que esto fue una lección y una advertencia para el arrogante Arturo. Pero a Arthur no le importó. Cuando más tarde llegó a la dama del lago, todavía eligió centrarse en la espada y no preocuparse por la punta de la espada, razón por la cual sucedieron tantas cosas después. Recordando las leyendas relevantes, Carl asintió para indicar que entendía. Señorita Al, ¿puede mostrarme primero la espada rota del rey? Hablando de herreros, Carl, que posee la habilidad de forjar, es naturalmente un excelente herrero. Sin embargo, sus habilidades de forja no eran muy buenas, por lo que aún tenía que ver el daño a la espada y el nivel de la espada en sí antes de decidir si podía asumir la tarea. Si es posible, y como los grandes clientes de mi tienda me han confiado sus servicios, intentaré hacer todo lo posible para ayudar. Si no, no hay nada que pueda hacer. Justo lo tenía conmigo. Originalmente, Carl estaba planeando pedirle a Al que le trajera la espada rota mañana, pero como Al la llevaba consigo ahora, no estaría de más que le echara un vistazo primero. Cuando Altria sacó la espada rota de su paquete especial, Carl también tuvo la suerte de ver la espada en la piedra. La espada en sí es muy exquisita. Gracias a sus habilidades de forja, Carl sabía que la espada era extremadamente afilada con solo tocar la hoja. La espada en sí no es particularmente diferente de otras espadas. Debo decirlo, la espada tiene esta línea de inscripción. Solo el rey puede quitar la espada de la piedra. Esta es una buena espada. Pero ahora, una grieta apareció en el medio de la espada, partiéndola en 2. Normalmente, una espada de este nivel no se rompería fácilmente. Hay varias leyendas sobre las razones por las que se rompió la espada, pero nadie sabe si son ciertas. Pero no importa si es esta espada, puedo repararla. Si a Carl le pidieran forjar una espada de este nivel, sería un poco difícil para él. Pero no habría ningún problema si reparara una espada como esta. La razón principal de este incidente radica en el conjunto de habilidades que ofrece el sistema. El en herrería de Carl, B es para las habilidades de reparación incluidas en esta habilidad. Si calcula cuidadosamente, la habilidad de reparación podría ser A, mientras que la habilidad de forja normal podría ser B. Ante tal tira y afloja, finalmente se ubicó en B.
Sin embargo, este método de cálculo fue especulado por el propio Carl, y no se sabe si es cierto. Puedes arreglarlo. Altria estaba muy sorprendida. Ella tenía sentido de la intuición y podía decir que Carl no estaba mintiendo. Sí, puedo repararla, pero tienes que proporcionar los materiales y pagar. Si están bien, puedo reparar esta espada. Ningún problema. Lo que a Artoria nunca le faltó fueron los materiales ni el dinero para reparar la espada. Lo que le faltaba era un artesano que pudiera ayudar a reparar la espada en la piedra. Entonces, mientras Merlín negociaba con la dama del lago por el vino, Artoria encontró un herrero que pudiera reparar la espada en la piedra, y se apresuró a regresar para preparar los materiales y el dinero, listo para dejar que Carl comenzara el trabajo hoy. Incluso si Merlín tuviera la capacidad de ver el momento presente, no podría mantenerlo abierto todo el tiempo. Ahora sostenía el contrato que había escrito y firmaba solemnemente su nombre frente al hada en el lago. Entonces, el contrato está establecido. 23. Camelot no siempre puede mantener gente inútil. Carl sortea premios todos los días. Aunque la mayoría de las veces lo que salen son ingredientes, semillas, granos, condimentos y similares, a veces sale algo diferente. Por ejemplo, habilidades y algunos accesorios especiales. Por eso Carl no quedó del todo decepcionado con esta lotería. Hasta ahora, reza todos los días para ganar algo bueno en la lotería del nuevo día. Varita mágica, varita mágica, varita mágica. Carl, que tenía algún tipo de obsesión con el dispositivo de transformación de Ultraman, siguió rezando, y entonces comenzó su lotería de hoy. Adaptabilidad de la espada sagrada X. Como sugiere el nombre, la adaptabilidad a las espadas sagradas. Si tienes el nivel X, puedes controlar cualquier espada sagrada. Y, la última vez, tenía una forja que podía reparar la espada sagrada, esta vez tenía una forja que podía reparar la espada sagrada, y esta vez tenía una forja que podía reparar la espada sagrada. Para ser honesto, lo que me falta es la habilidad de mantener y usar la espada sagrada. ¡No! Lo que me falta es una espada sagrada. Si no tienes la espada sagrada, una lanza sagrada también estará bien. Incluso si me dieras un escudo sagrado, un martillo sagrado, o una cuchilla sagrada, santa, sería mucho mejor que no tener nada. Si realmente no puedes dármelo directamente, puedes darme un mapa donde pueda encontrar al hada en el lago. Dado que hay dragones en esta era ficticia, también debería haber una espada en el lago. Si no me lo das, lo puedo buscar yo mismo. No juegues eso conmigo. Con este pensamiento en mente, Carl miró sin expresión la espada en la piedra que se rompió en dos pedazos frente a él. Aunque esta espada no sea considerada una espada sagrada, parece que, salvo por el problema de calidad, no tiene ningún problema en otros aspectos. De repente, Carl tuvo una idea audaz. Pero tan pronto como esta idea le vino a la mente, la descartó. La última vez, el problema surgió porque la espada estaba rota. Esta vez, probablemente el dragón blanco esté de guardia. En tales circunstancias, no es prudente atacarlo con una espada que parece tener problemas de calidad. Y es la espada del rey Arturo. Fue a Sajonia porque quería ser emperador local. Si iba allí y el rey Arturo y sus hombres venían a atacarlo justo después, podría ser mejor para él vivir cómodamente allí. Quizás esta sea la psicología del agente hámster. En comparación con la guerra, si Carl fuera un señor, preferiría la agricultura. Jefe, traje los materiales y el dinero. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en reparar la espada? Justo cuando Carl estaba un poco distraído, la puerta de madera de la caverna se abrió y la figura de Altria con una pequeña falda entró desde afuera de la puerta. Diferente a la anterior era que esta vez sostenía en su mano una gran bolsa que probablemente contenía materiales y dinero. Básicamente es todo dinero, pero no necesitas tantos materiales. La mirada incómoda de Altria, Carl comenzó a pensar en cuestiones relacionadas con el dinero, las casas y cosas por el estilo. Pero los pensamientos confusos son básicamente fugaces. Rápidamente tomó la bolsa de la mano de Altria, luego sacó los materiales necesarios para reparar la espada en la piedra de la bolsa uno por uno y los colocó sobre el mostrador. Tengo suficientes materiales y no creo que la señorita Al me engañe con el dinero. Gracias por su confianza, pero jefe, ¿cuánto tiempo tomará reparar la espada en la piedra? Al escuchar a Altria preguntar nuevamente cuánto tiempo tomaría la reparación, Carl sonrió lentamente. No tardaré mucho. Si lo hago, puedo arreglarlo hoy. Aunque la herrería a menudo requiere un largo periodo de entrenamiento, las habilidades que el sistema le proporciona a Carl incluyen la sabiduría de herreros de todas las épocas. La combinación de varias técnicas permite a Carl forjar hierro mucho más rápido que los herreros comunes. Fue por esta razón que Carl cerró su taberna temporalmente hoy, y luego llevó a Artoria a la habitación lateral en su patio trasero, y comenzó a reparar la espada en la piedra bajo su atenta mirada. Merlín engañó a la dama del lago para que le diera un poco de vino anoche y se emborrachó esa noche. Aún no se ha despertado. Por eso Merlín escapó. Porque Morgan estaba en el palacio en ese momento, y había convocado a muchos nobles y ministros, quienes ahora estaban reunidos para hablar sobre la sal refinada. Sirve la comida. Morgan se sentó en el asiento principal y aplaudió. Luego aparecieron doncellas de todas direcciones y sirvieron un bistec a cada noble y ministro presente. De Morgan fue excelente. Era justo el momento de almorzar ya que el trabajo de la mañana había terminado. Como Altria asumía trabajo cuando no tenía nada que hacer, estos nobles y ministros en realidad no estaban muy ocupados. Su Alteza Morgan nos invitó aquí, ¿no quería simplemente comer? Algunos nobles miraron a Morgan con ojos extraños. En su opinión, Morgan tenía motivos ocultos al invitarlos aquí esta vez.
En cuanto al propósito, obviamente no hay necesidad de decir más, creen que probablemente sea porque Merlin manipuló directamente a Arturo para subir al trono, por lo que el heredero legítimo de Camelot quiere hacer algo. Pensando en esto, una idea terrible apareció en la mente de muchas personas. ¿Estás planeando una rebelión? Pero en realidad Morgan no tenía intención de rebelarse. El objetivo no es solo invitarte a una comida, sino que esta comida también es muy importante. Está relacionada con lo que te voy a recomendar a continuación. Morgan decía esto, también notó que las expresiones de estos nobles y ministros no eran las correctas, por lo que rápidamente reveló una sonrisa tan dulce como la miel. Después de todo, no heredé el trono, así que heredaré el puesto de duque. No tengo nada que hacer, así que quiero empezar mi propio negocio. ¿No es esto simplemente confiar en mi estatus real para venderte productos? No importa si no lo compras, es bueno saber un poco sobre el tema. Después de escuchar lo que dijo Morgan, algunas personas se relajaron, mientras que otras todavía estaban confundidas. Pero sin ningún acuerdo previo, todos tomaron sus cuchillos y tenedores y comenzaron a comer los filetes que tenían frente a ellos, como dijo Morgan. No hay nada que temer después de todo, este es el palacio real. ¿Podría Morgan envenenarlos abiertamente aquí? Se llevaron el filete cortado a la boca y entonces un sabor salado puro combinado con el aroma a carne estalló en sus bocas. ¿Eh? ¿Ninguna amargura en absoluto? Como la sal gruesa de aquella época era más o menos amarga, estos nobles y ministros, que habitualmente comían ese tipo de cosas, se sorprendieron un poco al comer de repente algo que no tenía nada de amargura. Un gran número de personas se dieron cuenta y solo entonces creyeron completamente lo que Morgan acababa de decir. También hay un pequeño número de personas que no pudieron probarlo, simplemente pensaron que sabía bien. Pero para Morgan, esto fue suficiente. Estoy seguro de que mucha gente lo ha descubierto, así que no os lo ocultaré. Después de comer el bistec, Morgan le pidió a la criada que trajera algunas bebidas. Luego, mientras bebía, sacó la sal refinada que Carl le dio y se la pasó a los nobles y ministros presentes para su circulación. Sin duda, esto es sal, pero es diferente de la sal gruesa que comen hoy. A esta sal, tan pura como una nube, la llamo sal refinada. Es básicamente inocua para el cuerpo y no tiene sabor amargo. Creo que todos me entienden, ¿verdad? Al oír a Morgan decir esto, los nobles y ministros presentes se miraron entre sí. Algunas personas realmente quieren comprarlo. Algunas personas también lo compraron porque querían darle rostro a Morgan, un miembro de la familia real y un duque. Algunas personas lo compran porque ven que la mayoría de la gente está interesada y sienten que no pueden quedarse atrás del resto. Estos nobles y ministros son todos relativamente ricos. Entonces, cuando Morgan vio su intención, una sonrisa apareció en su rostro mientras se cubría la boca con las manos cruzadas. La actual ola de negocios definitivamente no es un negocio a largo plazo. Si pueden ganar dinero esta vez, la mayoría de ellos no comprará esta sal refinada a un precio alto la próxima vez. Sin embargo, siempre que el precio se ajuste razonablemente esta vez, será suficiente para llenar la brecha económica aquí con la ayuda de estos nobles y ministros. ¿Y el futuro? Jeje, en el futuro, la sal refinada reemplazará a la sal gruesa como principal sal comestible. Entonces, ¿qué puedes hacer incluso si no estás satisfecho conmigo, Morgan? ¿Aún puedes soportar no comer sal refinada y continuar comiendo sal gruesa? En palabras de Carl, el negocio de sal refinada que él dirige se llama monopolio. Es difícil para ellos influir en sus negocios. En cuanto a otros lugares, al pensar en esto, un toque de sarcasmo apareció en los ojos en forma de media luna de Morgan. Estos tipos no creen que Altria sea una tonta y que se apresure a hacer el trabajo solo porque quiere contribuir más a este país, ¿verdad? Aunque pienses que Altria es una tonta, no pienses que Merlin también lo es. Cuando ya no seas útil, Altria organizará una mesa redonda, Camelot no siempre puede mantener a gente inútil. 24. Merlin sintió frío. Está bien. Carl sostuvo la espada en la piedra y miró la espada reparada brillando con luz plateada. Allá donde pasaba la luz, las inscripciones en ella quedaban perfectamente restauradas. Está realmente arreglado. Altria realmente quería sostener la espada en la piedra y suspirar, pero tenía miedo de que Carl notara algo, así que solo le agradeció a Carl unas cuantas veces y luego se fue con la espada en la piedra. Carl puso la gran bolsa de dinero que Altria le trajo debajo de la barra. Entonces, al mirar el dinero que era complicado de empacar e incómodo de llevar, pensó una vez más en la casa del dinero. Aunque parezca poco realista tener una tarjeta de ahorro como en los tiempos modernos, parece que conseguir un billete o algo así, pensé que estaba bien, pero de repente Carl pensó en algo. En aquella época, la gente de aquí todavía utilizaba básicamente piel de oveja para grabar textos y encuadernarlo en libros antiguos. En esta situación, no hay papel y la mayoría de la gente no sabe leer, por lo que los billetes de plata y similares no parecen funcionar. Si queremos popularizar los billetes de plata, debemos al menos popularizar la fabricación de papel, y luego popularizar la alfabetización. Es problemático solo pensarlo. Para que una cosa sea conveniente, es necesario que varias cosas relacionadas sean convenientes entre sí. Son todas cosas convenientes, pero cuando se acumulan, se convierte en un trabajo terriblemente problemático, entonces olvídalo. Carl estaba tumbado en la barra y ya no parecía más que un pescado salado. En ese momento, la puerta de madera de la caverna se abrió nuevamente y Morgan entró desde afuera. En ese momento, ella era como Altria antes, cargando una bolsa grande, y parecía que el paquete estaba lleno de muchas cosas. ¿Qué? ¿Acabas de robarle al Tesoro Nacional? Cuando escuchó el crujido que provenía del enorme paquete.
Morgan puso los ojos en blanco y miró a Carl y luego le explicó el origen del dinero. Carl se sorprendió un poco por la audacia de Moore al principio, pero cuando escuchó que Morgan iba a ayudarla, Carl se sintió completamente aliviado. Aunque existen leyendas sobre los tres Morgan, también existe una leyenda que dice que Morgan no es la hija biológica del rey Uther. Pero como Camelot, Carl sabía muy bien que Morgan solo tenía una hija, y ella era la hija mayor biológica del rey Uther. Aunque no podía entender por qué había una diferencia tan grande entre la leyenda y la realidad, podía comprender claramente la posición de Morgan en este país. La familia real. No hereda el trono, será duque. Además, piensa en las cosas que hizo en la leyenda. Si las leyendas de los tres Morgan fueron creadas por una sola persona, ¿qué tan aterrador sería este Morgan? Para unos pocos nobles y ministros, tener a Morgan como pilar de apoyo era suficiente. Fue debido a este nivel de pensamiento que Carl asintió ante las palabras de Moore. Si Su Alteza Morgan está al mando, no habrá problema. Pero si Su Alteza Morgan tiene alguna opinión, creo que sería buena idea que la escuchara. Su Alteza Morgan debe ser muy inteligente, al menos mejor que usted. Si hay alguna ganancia, estaría bien compartirla. Después de todo, Su Alteza Morgan nos ha ayudado tanto que sería irrazonable no darle nada a cambio. Al escuchar a Carl decir esto, Morgan Shi se conmovió un poco. Sin embargo, nunca pensó en obtener ganancias del negocio de sal refinada a nombre de Morgan. Después de todo, Carl no la conoce ahora, pero ella revelará su identidad tarde o temprano. Si se aprovecha de Carl para obtener ganancias inmediatas ahora, será difícil llevarse bien con él más adelante. Estaba muy consciente de esto, asintió a Carl. No te preocupes, yo también soy hija de un hombre de negocios, después de todo, déjame esta cosita a mí. Cuando Merlin se despertó, ya estaba oscureciendo. En realidad no le importó mucho, ya había esperado que esto sucediera. De lo contrario, no habría dicho que llevaría a la persona calificada de la espada sagrada a las aras en el lago pasado mañana. Según la hora, Artoria debería venir a verme, entonces fingiré darle una lección y luego le hablaré sobre la espada sagrada. Por cierto, ella también tiene esa clase de intuición aguda, si quieres engañarla, necesitas dedicar un poco de esfuerzo. Jeje, Merlin pensó así y sonrió maliciosamente. Vino a ayudar a Altria, no solo porque tenía una ligera relación con el rey Uther, sino también porque lo encontraba interesante. Así que si no encuentra algo interesante que hacer, no sería Merlin. En ese momento, Artoria acababa de terminar de mantener la espada reparada en la piedra y la puso cuidadosamente en su vaina. Ella estaba de muy buen humor. Entonces vio a Merlin de pie en el patio. Merlin, por fin estás sobrio. Al ver a Merlin, Altria, que estaba de buen humor, fue a saludarlo. Entonces cuando Merlin vio a Altria, asintió con seriedad, pero ya había pensado en algunas palabras pretenciosas en su mente. Bueno, Arturo, ¿qué crees que es más importante, la espada o la vaina? Merlin dijo esto de la nada. Altria ya no estaba sorprendida por este comportamiento suyo. Merlin solía actuar así cuando le enseñaba cosas antes, así que cuando Merlin de repente actuó así ahora, Altria supo que Merlin debía estar diciéndole algo. Entonces, como Merlin hablaba en serio, ella también empezó a pensar en serio. Si tengo que decirlo, creo que la espada es más importante. Merlin definitivamente no estaba hablando de objetos en el sentido simple, sino probablemente de significado simbólico. La espada representa la fuerza, y Artoria no sabía que representaba la vaina, así que dio esta respuesta. Prefiero lo conocido a lo desconocido. Y las palabras de Merlin continuaron. Elegí la espada, aunque ser demasiado afilada no es bueno, pero ya que elegí la espada, debo sostener la empuñadura si tengo la oportunidad, y debo saber cómo apreciar la espada en mi mano. Merlin estaba de espaldas a Altria y, en realidad, estaba planeando dar un giro a la conversación. Ahora Artoria acaba de perder la espada en la piedra. En tales circunstancias, ella definitivamente sentiría pena por la espada en la piedra, así que ahora solo necesito darme la vuelta, ver a través de su pretensión y luego contarle sobre la espada en el lago, entonces el acuerdo con el hada en el lago mañana se cumplirá. Con este pensamiento en mente, Merlin sonrió levemente y se dio la vuelta, entonces vio que Altria sonreía aún más feliz que él. Luego asintió con seriedad hacia Merlin. No te preocupes, Merlin. Entiendo lo que quieres decir. Esta vez la espada sigue ahí y no dejaré que la espada en la piedra que tanto me ha costado reparar se rompa de nuevo. Después de dejar estas palabras, Artoria abandonó el patio de buen humor. ¿Y Merlin, Algo anda mal contigo. Rompí la espada en la piedra con gran dificultad, ¿y cómo es posible que hayas encontrado a alguien que la reparara? Este soy yo. Merlin se quedó allí, hecho un lío, durante mucho tiempo. Después de un largo rato, abrió lentamente los ojos, miró el lugar donde se había ido Altria y sonrió torpemente. ¿Yo, tengo frío? 25. Siempre siento que las recompensas se han deteriorado en una dirección extraña. Merlin ciertamente no será derrotado tan fácilmente. Primero sacó el contrato y lo miró, luego entrecerró lentamente los ojos. Para él, las condiciones desfavorables pueden no ser realmente condiciones desfavorables. De hecho, puede que solo haya una cosa difícil. Definitivamente traeré a los calificados de la espada sagrada al reino secreto del hada en el lago mañana. Ver esto, Merlin pensó en ello durante un rato. Le tomó solamente 5 minutos encontrar con éxito un vacío legal en este contrato, algo que no tenía intención de dejar. Viendo la situación actual de Altria, probablemente no funcione si intento persuadirla de que entregue la Excalibur o tome otra espada. En ese caso, según el contrato, Altria puede ir allí mañana mismo, ¿no? Merlin sonrió al pensarlo.
En ese caso, incluso si Altria no saca su espada, aún puedo llevarla allí, pero la escena podría ser un poco más grandiosa. Merlin sonrió al pensarlo. Lejos de estar decepcionado, en realidad esperaba con ansias las expresiones de las hadas en el lago mañana. Aunque este nivel de broma es solo diversión de bajo nivel, pero, es realmente divertido. Conferencia de evaluación de personas calificadas de Holy Sword. Temprano a la mañana siguiente, todos los caballeros famosos de Camelot recibieron una notificación de Merlin. Dijeron que se reunirían en la plaza en el patio trasero del palacio y planearían ir al reino secreto de las hadas en el lago para tratar de obtener el reconocimiento de la espada sagrada. Se dice que el caballero que logre con éxito el reconocimiento de la espada sagrada obtendrá un poder incomparable, lo suficientemente poderoso para proteger a este país. Muchos caballeros se sintieron tentados por esto. Merlin había estado usando su clarividencia para vigilar a los caballeros, y cuando vio que caballeros como Lancelot y el caballero Kay estaban conmovidos, sonrió aún más feliz. Cuando llegue el momento, envíalos a todos y deja que Altria lo presida. Así, ni el contrato ni la dama del lago podrán criticarme, Merlin. Por el contrario, la expresión del hada en el lago me emociona un poco. Merlin se sintió muy feliz. Pero al mismo tiempo estaba feliz, activó su clarividencia y subconscientemente dirigió su mirada hacia la taberna de Carl y hacia Carl. No le envió a Carl una invitación a la conferencia de evaluación de personas calificadas de la espada sagrada. En primer lugar, no tenía ninguna prueba para demostrar que Carl era el dragón rojo de primera generación. Y aunque se demostrara que es verdad, no sirve para nada. El dragón rojo de primera generación no es tan bueno como el dragón rojo de segunda generación. Artoria es la luz eterna que puede ayudar a este país a luchar contra el dragón blanco y no será devorado. Merlin se unió porque pensó que era interesante. Pero él lo creyó mucho. Por lo tanto, no se puso en contacto con Carl esta vez, ni pensó en dejar que Carl participara en el dibujo de la espada. El destino del primer dragón rojo fue bastante trágico. Logró sobrevivir a semejante incidente y ahora tiene una vida muy buena. No deberíamos involucrarlo más en este asunto. Merlin tomó una decisión y su clarividencia se alejó completamente de Carl, y se preparó para comenzar la próxima conferencia de evaluación de personas calificadas de la espada sagrada. Aunque algunas personas piensan que Merlin es un mentiroso, también hay muchas personas que creen en Merlin. Merlin fue un ministro sabio que ayudó al rey Uther durante su reinado. A pesar de tener algunos problemas, aún así fue capaz de acumular cierta reputación. Añade Altria. Lo que dice esta combinación es suficientemente convincente. Al igual que Morgan, a quien no le importaba mucho la espada sagrada, algunos nobles y caballeros de Camelot que eran demasiado mayores no fueron. Los jóvenes y fuertes caballeros que confiaban en sus habilidades se reunieron con Merlin y Altria esta vez. Merlin también llegó a tiempo, abrió la puerta del lugar secreto donde estaba el hada del lago y condujo a los caballeros hasta allí. Entonces, Merlin decidió iniciar la reunión de selección de candidatos calificados de la espada sagrada mientras vivían. La única hada en el lago que mostró su rostro parecía infeliz. Carl sigue viviendo su vida como siempre. La taberna está abierta como de costumbre, no hay clientes como de costumbre, el sol de la mañana entra por la ventana como de costumbre y yo estoy sentado en la silla de madera detrás de la barra como de costumbre, acostado boca arriba, y comienzo la lotería de hoy como un pescado salado. ¿Sentido de ceremonia? Ese tipo de cosas ya no son necesarias. De todos modos, además de los ingredientes, lo único que obtiene son condimentos. Incluso las habilidades con usos sutiles son difíciles de conseguir. En esta situación, Carl ya no esperaba poder sacar algo así como la varita mágica. Semilla extraña XMMM. Vio que el nivel de calificación era X, se sentó de repente y enderezó la espalda. ¿Qué? Con solo mirar el nombre, no tenía idea de lo que era, pero era muy sensible al nivel de ese X, e hizo clic en la introducción del elemento en el momento en que se sentó. Y pensó que si no estaba escrito en la descripción del accesorio, definitivamente encontraría un lugar para plantarlo y probarlo primero. No puedo permitir que el mundo sea destruido solo porque me dedico a la agricultura. Imposible. Imposible. Pero afortunadamente, después de que Carl hizo clic en la introducción, descubrió que esta semilla sí tenía una introducción. Semillas extrañas que pueden crecer en cualquier lugar sin ningún cultivo. Solo se necesitan unos segundos para que crezcan grandes parches de flores de color amarillo oscuro. El olor de las flores es extremadamente apestoso. Nota: si no hay un efecto de contención a nivel de voluntad mundial, el alcance de esta cosa se hará cada vez mayor. Si hay un nivel X, eventualmente podría expandirse a todo el mundo. Mierda, ¿por qué no te mueres? Después de arrojar casualmente esa cosa peligrosa al almacén del sistema, Carl se desplomó nuevamente en su silla y cayó allí, volviendo a su actitud indiferente anterior. Si no fuera por la última nota, Carl podría haber considerado el papel de esta semilla. Pero esa última nota, ¿quién plantaría algo que haría sufrir al mundo solo por plantar la tierra? Carl dijo que estaba casi acostumbrado al hecho de que dibujaba la basura. Debido a que las cosas que dibujó se volvieron incluso peores que sus sutiles efectos originales, Carl ahora podía imaginar un futuro donde los accesorios espaciales en sus manos estaban llenos de ingredientes alimenticios y el almacén del sistema estaba lleno de estas cosas extrañas y peligrosas. Si lo piensas así, es realmente un futuro extraño y sin esperanza. Carl todavía se lamentaba por estas cosas. Morgan empujó la puerta desde afuera de la taberna y entró. Carl, tengo algo que hablarte. 26. Merlin tiene la culpa. No vivían se paró junto a Merlin y meneó la cabeza sin expresión alguna mientras observaba a otro caballero fallar al intentar desenvainar su espada.
Merlin notó los ojos de Vivian, y aunque todavía estaba sonriendo, se secó el sudor frío de la frente con la mano donde nadie podía ver. No en ese momento, otro caballero falló. Vivian ahora sentía cada vez más que Merlin podría haber sacado ventaja de alguna laguna en el contrato. Aunque levantó el contrato muy serio y dijo que debía haber traído a alguien con él, si no hubiera traído a nadie con él hoy, habría vivido una vida desconocida, con pelo rojo por todo el cuerpo, pero ¿no son estas personas incompetentes? Vivian sintió que Merlin la había engañado nuevamente y no pudo evitar suspirar. Lo sé que Merlin es un mentiroso, ¿por qué sigo creyéndole? Aunque Vivian murmuró en voz baja, Merlin estaba justo a su lado, por lo que lo escuchó claramente. Pero Merlin no se sintió avergonzado por ello. Porque todas sus emociones se logran a través de la simulación. Al principio, Merlin básicamente simuló la mayoría de las emociones que tienen los humanos, y ahora estas emociones parecen existir de forma natural. Pero hay varios claros que no son simulados. Una de estas emociones es la vergüenza. Así que Merlin no se sentiría avergonzado incluso si hiciera algo desvergonzado. Lo mismo es cierto ahora. Mientras esté seguro de que no habrá problemas debido al contrato, entonces deje que Vivian lo vea si quiere. No a medida que pasaba el tiempo, perdió las esperanzas después de que Vivian anunció que Kning Kai no era rival para ella. Merlin simplemente se encogió de hombros ante eso. De todos modos, él ha traído a la persona aquí, así que lo que ocurra después no es su responsabilidad. Merlin pensaba esto, un pájaro blanco voló de repente detrás de él y aterrizó en su mano. Mientras los pájaros cantaban, la expresión de Merlin dio un giro de 360 grados desde su estado sonriente anterior. Arthur, algo malo ha sucedido, Carl, algo grande ha sucedido. Tan pronto como Morgan llegó al pub, dijo algo fuera de contexto que Carl no entendió bien. ¿Qué pasó? Carl todavía estaba un poco desconcertado, pero Morgan lo sacó de detrás de la barra, luego sacó la espada de su cintura y se la puso directamente en la mano. Toma esta espada y algo de comida y vete, no importa, tú decides. En fin, los sajones están aquí, y la situación es urgente. Tú decides si te vas o te quedas. Mientras decía esto, Morgan sacó el mapa de piel de oveja que había preparado hacía mucho tiempo y lo colocó frente a Carl. Por cierto, si quieres ir, ve al este. Si vas por aquí, no tendrás problemas mientras no te encuentres con los romanos. Si te desvías por aquí, puedes ir a Irlanda. No hay nada que hacer allí por ahora. Con tu habilidad y destreza, creo que siempre tendrás una forma de sobrevivir. Al escuchar a Morgan decir esto, Carl no pudo evitar rascarse la cabeza. ¿Es tan seria la batalla? Cuando Morgan escuchó a Carl preguntar esto, se quedó atónito por un momento, luego se rió. No es que la guerra sea tan seria, pero cada guerra es tan seria. Después de que el rey anterior perdió las posiciones fronterizas y los espías, los sajones siempre atacaron cerca de Camelot. Si hay una zona de amortiguación, está bien, pero si no hay zona de amortiguación, cada vez que hay una guerra, debemos estar preparados para perder nuestro país. Al fin y al cabo, han llegado a nuestra puerta. Al oír a Morgan decir esto, Carl asintió. ¿Qué pasa contigo? Yo, soy la doncella de Morgan. El maestro Morgan me salvó antes, así que es natural que ahora me quede a su lado. Originalmente, Morgan pensó que en este punto sería suficiente decir que él era Morgan. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no las pronunció, y simplemente se las dijo a Carl, y todavía esperaba que Carl pudiera huir del este, al menos dejar Camelot por el momento. Estaría bien si ganara y regresara, pero si perdiera aquí, sería mejor que se escondiera en Irlanda. Aunque no sabía qué había allí, el dragón blanco no se atrevió a ir allí. Además, cuando era joven, escuchó a mucha gente decir que había cosas misteriosas y aterradoras escondidas detrás de todo en Irlanda. Si algo sale mal aquí, esconderse allí es definitivamente la única opción. Al menos puedo vivir con la gente de Irlanda. Está bien, eso es todo. Ve al este, no al oeste ni al sur, hay tropas sajonas que vienen de ambos lados, así que no te encontrarás con ellas. Morgan dijo estas palabras apresuradamente y se dio la vuelta para irse. En ese momento Carl inconscientemente extendió su mano. Esperar pudiera terminar sus palabras, Morgan abrió la puerta de madera de la taberna. Estaba parada en la puerta de espaldas a la luz caótica del mundo exterior, mirando la expresión del rostro de Carl con una sonrisa extremadamente hermosa en su rostro. ¿Qué expresión tienes? Estás más preocupada por ti misma que por mí. Soy la criada de Morgan, siempre a su lado, y estoy mucho más segura que tú. Adiós, Carl. Dejar estas palabras, Morgan se fue. Carl miró el lugar donde Morgan se fue. Después de un largo rato, llegó a la puerta de la taberna con la espada de hierro y empujó lentamente la puerta de madera para abrirla. Afuera estaba cubierto de nubes oscuras hoy. No está lloviendo. Pero tampoco había sol. El flujo de gente en la calle comenzó a acelerarse en comparación con lo habitual, algunos huían para salvar sus vidas, mientras que otros se reunían en la puerta de la ciudad en el sur para resistir el ataque sajón. Solo ahora Carl finalmente recordó. Es decir, esta época no solo es inadecuada para la vida, sino que también tiene una alta incidencia de guerras. Dios sabe cuántos años duraron los combates cuando la situación aún era caótica. O una gran batalla o una pequeña guerra. De todos modos, nunca me detuve. Pensando en esto, Carl cerró la puerta de madera de la taberna. Cerrar la puerta, escuchó a la gente que huía por la carretera decir estas palabras. Corran rápido. Dicen que el rey y el profeta ya no están en Camelot. Su Alteza Morgan ha llevado a sus seguidores a la muralla de la ciudad para liderar la defensa. Sin el rey, no creo que puedan resistir mucho más. El rey Arturo no está aquí. Merlin tampoco está aquí.
Carl se apoyó contra la puerta de madera, con la mente llena de lo que el refugiado acababa de decir. Para ser más específico, no tiene ningún sentido de pertenencia a este país. Ya fuera el rey Arturo, Merlin o Morgan, estaban muertos, así que ¿qué tenían que ver conmigo? Pero mientras tenía este pensamiento, también pensó en Moore, que acababa de despedirse de él en la puerta. Moore fue básicamente la primera persona que conoció después de viajar a través del tiempo. Si fuera peligroso, lo dudaría. Pero si fue solo una invasión sajona, la luz comenzó a brillar en la habitación oscura, y la armadura plateada de cuerpo completo envolvió directamente todo el cuerpo de Carl, incluso su cabeza, sin revelar un solo trozo de piel. Blanca se extiende desde la parte posterior del casco como cabello, agregando un toque de belleza a la armadura y una sensación de misterio. La armadura plateada completaba el armamento, y patrones dorados brillaban en la armadura. Carl tomó casualmente la espada de hierro que Morgan le había dejado y suspiró impotente. La puerta principal está al sur, por lo que no debería haber muchos problemas allí. Déjenme el oeste a mí. Pero esta espada parece el arma estándar de Camelot. No sirve, no importa. ¿Es suficiente para acabar con esos soldados sajones? 27. Morgan, siempre me siento como si Merlin se hubiera escapado. La buena voluntad y la malicia no son infundadas. La guerra a veces es la misma. Esta vez el ataque sajón no fue repentino, había una razón para ello. Esa es la prueba de la espada. Ese maldito Merlin realmente quería que los caballeros de Camelot obtuvieran la espada de la Dama del Lago. Al pensar en esto, Vortigern frunció el ceño. Si otros caballeros obtuvieran la espada en la piedra, pero ¿qué pasaría si ese caballero con armadura completa de plata obtuviera una espada tan sagrada? La última vez, casi me arranca el corazón con un arma común y corriente. Esta vez, si hay alguien más entre los caballeros de Camelot que esté calificado para ser reconocido por la espada sagrada, entonces no debe haber nadie más excepto él. Si consiguiera la espada sagrada, la próxima vez que nos encontremos, quizás incluso me mate. Ese tipo de cosas, esto no se puede permitir. Maldito seas, Merlin. Ya que estás haciendo esto ahora, no me culpes por ser despiadado. Vortigern resopló fríamente y ordenó a todos los sajones dividirse en dos grupos y lanzar ataques desde el sur y el oeste de Camelot simultáneamente. Al mismo tiempo, él mismo llegó al piso superior del castillo donde se encontraba y saltó directamente desde allí. En el aire, escamas blancas cubrían todo su cuerpo y sus enormes alas se extendían. En este lugar cubierto de nubes oscuras y con nevadas durante todo el año, el dragón blanco completó su transformación y voló desde el oeste de Camelot hacia Camelot. Antes de que consiga la espada sagrada, extinguiré tus raíces con una ráfaga de fuego. Camelot, perece hoy. Después de que Merlin recibió la noticia, regresó a Camelot con los caballeros de Camelot que casi habían completado la prueba de la espada. Como nadie lo logró, la mayoría de las personas ni siquiera estaban calificadas, por lo que fracasaron tan pronto como agarraron la empuñadura de la espada. Esto dio como resultado que esta prueba de espada fuera bastante rápida. Camelot con anticipación, Merlin teletransportó a Altria y a los demás de regreso y les pidió que participaran inmediatamente en la defensa de Camelot. En ese momento, Carl acababa de abandonar Camelot. No era la primera vez que se enfrentaba a un equipo sajón. Incluso había luchado solo para llegar al campamento base sajón antes, así que si solo se trataba del ejército sajón invasor, serían enemigos contra los que no necesitaría depender de muros para defenderse. Cuando se enfrenta a los sajones, solo necesita tomar la iniciativa para atacarlos y destruirlos, y luego puede regresar para verificar la situación aquí. Al fin y al cabo, lo más aterrador de los sajones es el dragón, pero, al fin y al cabo, es el rey de los sajones. Incluso si esta vez aparece, atacará desde la puerta de la ciudad de Camelot. Por mucho que lo piense, es poco probable que aparezca de mi lado. Con este pensamiento en mente, Carl confió en su fuerte físico para moverse rápidamente a través del bosque, y corrió directamente al lugar marcado en el mapa que le dio Moore, donde podrían aparecer los sajones, y le advirtió que recordara tener cuidado de evitarlos cuando escapara. En comparación con el humor serio de otros soldados que iban al campo de batalla, Carl estaba relativamente relajado. Después de todo, la defensa absoluta de su armadura se puede renovar una vez al día. Por lo tanto, incluso si realmente se encontrara con el dragón esta vez, definitivamente no tendría problemas para huir si quisiera, tal como la última vez. De hecho, esta vez sabía de su existencia, por lo que huir sería más fácil que la última vez. Entonces, si es absolutamente seguro, no estaría mal ser un héroe desconocido por un rato de diversión. Merlin teletransportó a Altria y a los demás de regreso a Camelot, le explicó algunas palabras a Vivian y luego se fue sin mirar atrás a los ojos impotentes y resentidos de Vivian. Merlin todavía está bastante preocupado por Camelot. Después de todo, este es el patio de recreo que encontró. Sería bastante problemático para él si este interesante juego terminara antes de su fin. En esta situación, fue directamente hacia Morgan. Morgan, ¿qué pasa? ¿Por qué estos sajones atacaron de repente Camelot? Merlin no tenía idea de lo que estaba pasando aquí. Incluso después de recibir el mensaje de Morgan, todavía estaba un poco aturdido. Ahora que encontré la oportunidad, naturalmente le pregunté primero a Morgan. Cuando Merlin le preguntó a Morgan, Morgan lo miró impotente. Todo es gracias a ti. Aunque desconozco el motivo, según el recuerdo del espía sajón que acabamos de capturar, parece que fue debido a vuestra competición de prueba de espadas que Vortigern se sintió conmovido, lo que provocó que se enfureciera y ordenara directamente a los sajones que atacaran. También quedó muy desconcertado después de escuchar lo que dijo Morgan.
Él mismo no tenía idea de por qué Vortigern había venido allí, pero eso no le impidió utilizar su clarividencia para hacer observaciones. Pero aunque no sé cómo lo hizo Vortigern, parece que mi clarividencia tiene dificultades para localizarlo. Ni siquiera veo con claridad el campamento sajón, pero ni siquiera sé si sigue en el castillo. ¿Te atreves a ser un desperdicio otra vez? Al escuchar a Morgan decir esto, Merlin simplemente sonrió y agitó su mano. No te preocupes por eso por ahora. Aunque no puedo ver a Vortigern desde aquí, aún puedo encontrarlo con la ayuda de la Dama del Lago. Merlin dijo esto, luego se dio la vuelta y desapareció entre los pétalos de las flores. Siento como si volviera al Hada del Lago para encontrar una solución. Pero Morgan escuchó la lucha que se desarrollaba en la puerta sur de Altria. Ella no sabía por qué tuvo ese pensamiento. Ella no tenía la intuición de Altria, pero... ella simplemente sintió que Merlin se había escapado. 28. La elección de Carl Merlin en realidad no huyó. Regresó a Vivian para buscar la ayuda de la Dama del Lago. Ciertamente. Tuvo el valor de regresar después de engañar a alguien es un interrogante. Lo que es aún más aterrador es que él, que acababa de engañar a Vivian, no tenía idea de lo que dijo después de regresar, y ahora Vivian todavía estaba felizmente ayudándolo a hacer los preparativos. Parece que Merlin conoce el hechizo del lavado de cerebro. Es muy misterioso. Hay una foto. Vivian estuvo lista, llamó a Merlin, y Merlin también fue al lago y miró hacia el interior. El lago ha cambiado ahora. Reflejaba en el lago ya no era un reflejo, sino una proyección fuera del reino secreto. En ese momento Merlin pudo ver claramente que ya había estallado una pelea en Camelot. Artoria y los demás ya habían regresado, por lo que ahora se enfrentaban a la principal fuerza sajona fuera de las puertas de Camelot. Aunque los caballeros de la mesa redonda aún no se han formado, con el liderazgo de Altria, Lancelot y el caballero Kai pueden considerarse luchadores bastante fuertes. Los tres iban a la cabeza y era prácticamente imposible encontrar obstáculos en el campamento sajón. Sin embargo, Vortigern ya sabía que este sería el caso. En el campamento sajón había docenas de monstruos que no parecían ni humanos ni dragones. Fueron estos tipos quienes bloquearon temporalmente la carga de Artoria, Lancelot y Kai. Esta situación, sumada al hecho de que los caballeros de Camelot tenían muchos nuevos reclutas, condujo a un estancamiento total. Parece que no hay ningún problema con la entrada principal. Merlin supo que no había ningún problema cuando vio la situación aquí. Aunque parece que hemos llegado a un punto muerto, la situación aquí es en realidad bastante buena. Artoria, Kai y Lancelot podrán hacer un gran avance pronto, y para entonces las fuerzas frontales sajonas estarán a ese nivel. En otras palabras, aunque las tropas sajonas también eran molestas, la amenaza sajona nunca provino solo de estos sajones. La verdadera amenaza, no hay nada en el sur, miremos hacia el oeste. Merlin le dijo esto a Vivian, y Vivian asintió, movió la mano y la imagen giró directamente hacia el oeste. La escena se trasladó hacia el oeste, antes de que se viera el ejército sajón, Merlin vio a Vortigern, que se había transformado en un dragón blanco, volando hacia el oeste de Camelot. Algo pasó. Carl estaba ahora en el oeste de Camelot y planeaba regresar. Sostenía una espada manchada de sangre y bajo sus pies había cadáveres por todas partes. Este tipo de situación es definitivamente inaceptable para la mayoría de las personas. Pero Carl descubrió esto hace mucho tiempo. No sabía si el dueño original de este cuerpo después de viajar a través del tiempo era un pervertido o si había algo mal con él mismo, pero en cualquier caso, sorprendentemente no tenía ningún sentimiento sobre tal escena. Quizás nací con poca empatía. Carl pensó eso y decidió terminar su trabajo y regresar. Al fin y al cabo, el equipo sajón había sido aniquilado por él. En este caso, naturalmente no había necesidad de quedarse allí mucho tiempo. El problema en el lado este ya se ha solucionado y también planea echar un vistazo a la puerta principal en el lado sur. Si no hay ningún problema allí, puede regresar directamente a la caverna. Cuando llegue el momento, conseguiré 2 jarras de buen vino y cocinaré algunos platos que le gusten a Moore. Si estuviéramos hablando de una fiesta de celebración, seguramente querríamos comer algo delicioso. Carl pensó en esto y decidió regresar. Entonces, un rugido que le resultaba muy familiar sonó desde lo alto del bosque. Rugido. Este es el rugido del dragón. Era como un mono asustado, saltó y se escondió entre los arbustos a su lado, sus ojos miraban a través de las ramas de los árboles sobre su cabeza directamente hacia el cielo más alto. En ese momento, un dragón blanco gigante flotaba sobre el bosque, con su cabeza orientada hacia Camelot, y abrió lentamente su boca. En ese momento, Carl pudo sentir claramente que algo se acercaba a la boca del dragón blanco. Ya experimenté este sentimiento una vez antes. Pensándolo cuidadosamente, sintió la misma sensación la última vez que irrumpió en el campamento base sajón. La mayor parte del calor a su alrededor desapareció en un instante. A pesar de que llevaba una armadura pesada y acababa de hacer ejercicio, Carl todavía sentía frío en ese momento. La última vez no duró mucho. Esta vez duró bastante tiempo. Entonces el dragón blanco expulsó un aliento de fuego en dirección a Camelot, que era visible a simple vista. Carl no tenía idea de lo poderoso que era el fuego. Pero la percepción que le dio el paquete de regalo del novato le dijo que si este ataque caía sobre Camelot, la situación sería mala. Ahora Carl tiene una elección. Aunque el dragón blanco volaba en el cielo, solo tenía una espada de hierro en su mano. A esta distancia, podría fácilmente saltar y cortar el cuello del oponente con una espada. Rompió la armadura del oponente, así que si esta vez corta el cuello del oponente con una espada, existe una cierta posibilidad de que pueda hacer que este tipo, el único que ha encontrado que puede amenazarlo, muera en el acto y ascienda al cielo en el acto.
Pero, Carl miró la bola de fuego que Vortigern había escupido antes. Si mi presentimiento es correcto, esta bola de fuego cayó sobre Camelot, y esa ciudad, que era diferente del entorno general de esta época, estaba más limpia y tenía mejor seguridad pública, probablemente sería destruida. Tal vez personajes como el rey Arturo y Merlín no morirían. Pero la gente que conoció durante ese periodo, el entorno familiar y el pub que consideraba su hogar probablemente ya no existen. Sus sentidos lo habían salvado innumerables veces en la batalla. Entonces sintió que su sentimiento no podía estar equivocado. Entonces si matas al dragón blanco, la bola de fuego hará estallar Camelot. En esta situación, ¿qué debemos hacer? Pensando en esto, Carl se rió. Recordó la última vez que se encontró con este dragón blanco. En ese momento, pensó que era un dios en la tierra. No tuvo miedo cuando vio al otro partido convertido en un dragón blanco. Golpeó directamente a la otra parte con una espada, y luego se dio la vuelta y huyó después de que la otra parte le lanzó fuego. Actual es en realidad similar. Esta es realmente una oportunidad para mí, y si trato de bloquear esa bola de fuego, una bola de fuego tan grande, probablemente tendré que usar toda la defensa de mi armadura. Solo a un tonto le importaría la vida o la muerte de Camelot. Con este pensamiento en mente, Carl sacó casualmente la espada que un sajón acababa de usar y salió corriendo a su mayor velocidad. No estaba dirigido a Vortigern. En lugar de eso, persiguió en dirección a la bola de fuego. Césped. Después de viajar tanto tiempo a través del tiempo, ahora no soy ni rey ni ministro. No he tenido ningún impacto revolucionario en el mundo y me paso todo el día sentado en mi propia taberna. Si no soy un tonto, ¿qué más puedo hacer? Y, después de bloquear la bola de fuego, tendrás 2 espadas en tus manos y podrás atacar directamente al dragón. 2 espadas. Es difícil decir quién morirá. 29. Carl y el dragón blanco. Carl pensó en ello y le pareció que efectivamente hacía mucho tiempo que había sentido una fuerte curiosidad por los héroes. Recuerdo que cuando era muy joven, estaba viendo la televisión y vio a Ultraman. Cuando se preguntaba si Ultraman tenía piel o pantalones de cuero, de repente tuvo una idea y la idea se hizo realidad. Tenía muchísima curiosidad en ese momento. Más tarde, su pensamiento fue madurando, comprendió más cosas y su curiosidad inicial cambió. De la preocupación por la piel y los pantalones de cuero, ha pasado a ser una cuestión de si Ultraman lleva mallas o no. No fue hasta más tarde, cuando accidentalmente vio una película de Ultraman durante unas vacaciones de verano, que se dio cuenta de que la forma de Ultraman era solo Ultraman, y aún así se transformarían en forma humana. Se desvió, la cuestión de si la forma de Ultraman era particularmente anormal se olvidó. En ese momento, junto con esas cosas, la curiosidad por los héroes también quedó en un segundo plano en mi mente. Y luego comenzó su dura vida de estudio. Mirando ahora hacia atrás, parece que fue a partir de ese momento que le dijo adiós a la edad en la que algo podía conmoverlo y entusiasmarse. Hasta hoy. Que había estado latente quién sabe por cuánto tiempo finalmente comenzó a arder nuevamente. Hace mucho calor. Como el sol, golpeó a Carl de frente. Su armadura activó automáticamente la defensa absoluta. De repente, una luz plateada estalló y, en un instante, la enorme bola de fuego frente a él desapareció. Carl aterrizó rápidamente en el suelo y luego pisó un pie. Al instante sacó ambas espadas de su cintura y se lanzó hacia Vortigern en el aire como una bala de cañón. El viento se alejaba poco a poco de sus oídos y la tierra se alejaba cada vez más de él. Sus ojos estaban fijos en Vortigern a través de los huecos de su armadura, y balanceó su cuerpo en el aire siguiendo las 2 espadas. El propio Carl no esperaba que pudiera ser tan decisivo. Si hay una defensa absoluta, entonces es natural que Carl se apresure hacia adelante. No es difícil operar en un lugar seguro. Pero ahora ya no está en un lugar completamente seguro. El enemigo está justo frente a él y la espada está en su mano. Sin una defensa absoluta, la armadura de su cuerpo no se diferencia del papel del dragón blanco que tiene delante. Oh, no, después de todo debe ser más fuerte que el papel. Simplemente piensa en ello como si fuera un simple trozo de hierro colgado de tu cuerpo. Este es el alcance del poder defensivo que la armadura proporciona a Vortigern. Al principio Carl pensó que definitivamente se retiraría. Porque se siente una persona racional. Pero en realidad, su insignificante racionalidad hacía tiempo que se había convertido en cenizas junto con la sangre caliente encendida por las llamas como el sol. Bailón está ahí, está aquí mismo, ¿qué más podemos hacer ahora que nuestras miradas se han encontrado? Seco. ¿Qué demonios? Tenía una espada en la mano, siempre podía hacer un corte en ella. Ahora tengo 2 espadas en mi mano, así que ¿qué estoy esperando si no me apresuro y lo mato? Ante semejante Carl, Vortigern también quedó estupefacto. Escupió una bocanada de fuego y vio un destello de luz. Entonces el fuego desapareció y, en su lugar, el caballero de armadura plateada en el que había estado pensando apareció frente a él. Quizás resulte un poco embarazoso decirlo en voz alta. Al principio, pensó que el caballero de armadura plateada había obtenido la espada sagrada del hada del lago y la iba a matar, y casi se dio la vuelta y salió corriendo. Pero pronto lo vio. Aunque el oponente tenía 2 espadas en sus manos esta vez, ambas eran armas hechas por Fankai. Un modelo de Camelot. Un rifle sajón. TSK. Cuando vi la espada Vortigern estándar sajona, sentí que incluso si mataba a la otra parte esta vez, tendría que prohibirles a los sajones usar espadas cuando regresara. El arma tampoco es buena. Piensa que las habilidades con las manos desnudas son suficientes y que como mucho pueden equiparse con escudos. De lo contrario, la próxima vez podrían arrebatarte tu arma y usarla para golpearte. Muchos pensamientos confusos aparecieron en su mente en un instante, pero las acciones de Vortigern no fueron lentas en absoluto.
Cuando vio a Carl volando, abrió la boca. Esta vez lo que se condensó ya no fue temperatura sino luz. Carl, que era el más cercano a Vortigern, fue el que lo sintió más profundamente. Sintió que sus ojos se oscurecieron por un momento, y luego la luz que lo rodeaba podría haber sido succionada hacia su boca por Vortigern en ese momento, haciendo que el mundo entero le pareciera un poco descolorido. El mundo de hoy es literalmente blanco y negro. Carl sabía que este debía ser el movimiento definitivo de Vortigern. Pero no tuvo tiempo de preocuparse por cuál era el truco. Vortigern recuperó el aliento, la espada larga estándar de Camelot en su mano derecha se levantó en alto, y de inmediato cayó y atravesó la mandíbula superior de Vortigern como un meteoro. Estallido. El crujido del sonido hizo añicos la espada larga estándar de Camelot en la mano de Carl. Sin embargo, la fuerza irreversible también creó un agujero en la mandíbula superior de Vortigern, provocando que toda su cabeza cayera un poco. Y esto es exactamente lo que Carl quería. Usó la fuerza de la puñalada en la mandíbula superior de Vortigern para lanzarse hacia adelante como si estuviera esquiando. Retiró su mano derecha y agarró la empuñadura de la espada larga estándar sajona con su mano izquierda, y la clavó directamente en el ojo derecho de Vortigern. Rugido. Un rugido trágico explotó en el aire. Con el rugido, estalló el martillo de hierro del rey humilde, que destellaba con luz pero suprimía toda otra luz. Este rayo de luz explotó en el aire. Fue como si el cielo se hubiera desgarrado, dejando una grieta brillante en el cielo que había estado lleno de nubes oscuras desde la mañana. El relámpago brilló como una espada afilada. Antes de que sonara el trueno, las gotas de lluvia cayeron del cielo y aterrizaron en el suelo. Vortigern todavía estaba en el aire. Simplemente parecía un poco avergonzado, se dio la vuelta y salió corriendo, balanceándose bajo la lluvia, pero finalmente desapareció bajo la fuerte lluvia. El dragón blanco antes también desapareció sin dejar rastro con la fuerte lluvia, como si nunca hubiera existido desde el principio. Pero ni él ni Vortigern murieron. Y ambos sabían que la otra parte no debía estar muerta. Solo. Por el momento, ya no tienen fuerzas para luchar. Igual que la última vez. El resultado final se decidirá la próxima vez. 30. Falda interior. 10.003.992 Grupo de intercambio compartido 8.39.213 4 Leyenda del héroe plateado Carl, o el caballero de plata, y Vortigern tuvo solo 2 espectadores desde 2 lugares. Primero llegaron Merlín y Vivian del Lago de las Maravillas, y luego llegó Morgan, que vino desde la muralla occidental de la ciudad. Después de escuchar la comunicación de Merlín, se enteró de que Vortigern había huido desde el oeste, junto con algunos de los caballeros que él dirigía. Aunque esta batalla fue una cuestión de vida o muerte para Carl y Vortigern, al mirarla en retrospectiva, parecía como si hubieran luchado durante mucho tiempo de una sola vez. Pero para Morgan, que estaba viendo la batalla fue solo un momento. El cielo, y antes de que sonara el trueno, el caballero plateado y el dragón blanco chocaron. En la oscuridad donde el humilde rey absorbió toda la luz plateada explotó en un instante, destrozando la oscuridad y ahuyentando al dragón blanco en la luz blanca. Él mismo ocultó sus méritos y fama, y desapareció inmediatamente tras el rayo y la luz del martillo del humilde rey. Al igual que el héroe de los libros ilustrados en piel de oveja que leí cuando era niño, cuando Morgan vio esta escena, todavía recordaba que cuando era niña, le preguntó al rey Uther que era un héroe. El rey Uther dudó un momento y luego le respondió con una sonrisa. Primero, los héroes siempre aparecen con gloria. Segundo, la aparición de un héroe siempre es efímera. Tercero, la aparición de un héroe simboliza la esperanza. Cuarto, un héroe es invencible e imbatible, pero un héroe no siempre nos protegerá, así que en lugar de confiar en un héroe, debes saber cómo fortalecerte y protegerte cuando no hay héroe. Al hablar del cuarto punto, el rey Uther dudó por un largo tiempo y habló muy seriamente. Pero lo que más odiaba Morgan era escuchar la predicación del rey Uther. Entonces Morgan ignoró la predicación del rey Uther y le hizo una pregunta que aún la confundía. ¿Por qué el héroe invencible no puede protegerse siempre? Aunque todavía estaba confundida, recordó la respuesta que le había dado el rey Uther. Porque los héroes están muy ocupados, por lo que no pueden aparecer donde quieran como les plazca. Solo cuando los alcances podrás ver a los héroes y ser protegido por ellos. Entonces, Morgan, si ves a un héroe, conmuévete y bendícelo, porque puede ser un gran himno que solo podrás ver una vez en tu vida, y solo una vez podrá llamarse leyenda. La lluvia está aumentando. Carl ya había guardado su armadura de plata y entró cojeando por la puerta trasera de su casa desde la parte trasera de la taberna. Después de cerrar la puerta trasera, se apoyó en ella y se sentó lentamente en el suelo. De repente, la lluvia mezclada con sangre brotó de su cuerpo. Tal vez fue por la lluvia, la pasión que para empezar no hervía se extinguió hace mucho tiempo, al igual que la curiosidad de un niño sobre si Ultraman es piel o pantalones de cuero, pronto se olvidó. Carl estaba en una situación muy embarazosa en ese momento. Su último golpe debió de haber atravesado los ojos de Vortigern. Golpeado por el furioso Vortigern con el martillo del rey. Si hubiera una defensa absoluta, entonces Carl podría definitivamente lanzar otro ataque contra Vortigern, o incluso escapar ileso. Pero no lo hizo. Entonces me golpearon de frente con el martillo del rey, no esperaba ser tan fuerte. Aún no estoy muerto, ¿a esto le llaman un tonto con buena fortuna? Carl, desplomado en el suelo, se cubría los ojos con las manos, con una sonrisa tonta en la única mitad de su rostro que estaba expuesta. Que me rompí algunos huesos, pero no he aprendido a hacerlo, y ni siquiera sé si me rompí alguno, si el paquete de regalo para principiantes que me dio el sistema no hubiera sido tan bueno, ahora siento que mi cuerpo se recupera lentamente.
Es difícil decir si esta lesión se puede tratar con las condiciones médicas actuales, que querías amputármelas, lo habría creído. Murmuraba estas cosas en un lugar donde no había nadie alrededor, la sonrisa en el rostro de Carl se hizo cada vez más obvia. Pero soy súper valiente. ¿Y qué pasa si no hay defensa absoluta? ¿Qué pasa si no estoy en una posición segura? Usé 2 espadas de hierro comunes y corrientes para perforar uno de los ojos de Vortigern. Si no fuera por el hecho de que la espada podía destrozarle los globos oculares, una vez que lo apuñalara, podría pisar la herida de su mandíbula superior para estabilizar su cuerpo, y me escupiría con la cabeza. Después de decir esto, Carl se quedó en completo silencio. Su rostro, pero se podían ver vagamente sus dientes fuertemente apretados escondidos dentro de la sonrisa. Su voz anterior también sonaba como si hubiera sido forzada a salir de entre sus dientes. Y justo cuando se quedó en silencio, un grupo de caballeros pareció pasar por la puerta, y el sonido de botas de metal pisando el suelo se extendió por toda la pequeña y oscura habitación. No sé cuándo dejó de oírse el sonido de las gotas de lluvia y afuera se oyeron vítores y pasos. Ganamos. El rey Arturo es el rey elegido. Es un héroe. Con un rey como este, Sajonia nunca será nuestro oponente. ¿Lo viste antes en el campo de batalla? Juan fue capaz de derrotar a 10 monstruos mitad humanos él solo. Juan es tan fuerte. El caballero más fuerte de Camelot. Un verdadero héroe. El rey elegido. Se oyeron vítores similares junto con los pasos, luego se fueron desvaneciendo gradualmente y finalmente desaparecieron del rango de audición de Carl. Su tienda está en un lugar relativamente remoto. Hay una larga fila de personas pasando por un lugar como este, por lo que la calle debe estar muy animada en este momento. La lluvia también paró. En medio de la gloria y los vítores del pueblo, incluso podría regresar a la capital con un arcoíris en la cabeza. ¿Qué clase de guión de novela es este? Pero eso es cierto. Incluso Vortigern fue expulsado. Sería ridículo si perdiéramos la línea del frente. Mientras decía esto, Carl se rió, y luego la mano que cubría sus ojos cayó. Ahora sus ojos estaban rojos y las lágrimas brotaban de sus globos oculares. Parecía que esta era su última hoja de parra. Mientras sus brazos caían, la sonrisa en su rostro permaneció congelada, pero las lágrimas caían sin control. Maldita sea, eso duele. Nunca he sentido tanto dolor en mi vida, maldita sea. Me duele todo el cuerpo. ¿Quién puede soportarlo? Y me siento un poco mareado, y mi visión es un poco negra, Carl murmuró así, sus ojos se cerraron lentamente y las lágrimas se expulsaron en un suspiro, haciendo que su visión se volviera borrosa y comenzó a sentir un sabor salado en la boca. Después de un largo tiempo, Carl, que se había desmayado, finalmente apartó la sonrisa de su rostro antes de perder el conocimiento por completo. Soy tan tonta, después de la guerra, sufriré tanto que no podré dejar de llorar, realmente no estoy hecho para ser un héroe. Murmurando esto, Carl se desmayó, y su cuerpo aceleró el proceso de reparación después de perder el conocimiento, e incluso las partes más gravemente heridas comenzaron a parpadear con luz. El rey Arturo y sus hombres ganaron, por lo que Carl puede descansar. Porque no hay peligro. También necesitaba dormir bien por la noche, preferiblemente hasta la mañana siguiente. Buenas noches, Camelot. 10-2-0.037992-31. Hoy no es perfecto, Vivian, por favor ayúdame a descubrir el pasado de este dueño de sangre. Merlin, al igual que Morgan, fue espectador del enfrentamiento entre el Caballero de Plata y el Dragón Blanco. La única diferencia entre él y Morgan fue que después de leerlo, fue al campo de batalla y recogió las cosas cuidadosamente. Antes de que la lluvia se lo llevara todo, logró recoger algunas cosas útiles. Merlin ya sabía exactamente quién era el Caballero Plateado. Lo que Merlin quiere saber es si Carl es el dragón rojo de la primera generación. Después de todo, para ser honesto, ni siquiera él creía que el dragón rojo de primera generación pudiera sobrevivir, así que planeó dejar que Vivian lo probara. Está bien. Después de todo, Vivian no rechazó la petición de Merlin. Ella tomó la sangre de Carl y luego diseñó varios hechizos alrededor del coral. Finalmente, la sangre se convirtió en una energía roja y penetró en el lago. El reflejo en el lago se convirtió una vez más en la escena que Merlin quería ver. En el otro extremo de la imagen lo primero es la llama ardiente. Entonces, de entre las llamas, paso a paso, como un zombi, emergió un niño extraño. Si lo sacamos individualmente, podemos ver que este niño es muy parecido a Carl hoy. Si crece, será básicamente igual que Carl. La única diferencia con Carl son sus ojos. El niño tiene un par de ojos extraños. Aquellas pupilas eran más calientes que el fuego, de un rojo más profundo que la sangre, como magma fluyendo. Los ojos del humano no muerto eran más parecidos a un par de ojos de dragón. La temperatura en ellos parecía capaz de quemar incluso su cuerpo humano hasta convertirlo en cenizas. ¿Huele? ¿Triste? ¿Avergonzado? ¿Y tú simpatizas con los muertos? Al mirar esta escena, la sonrisa en el rostro de Merlin desapareció lentamente. Él vio el otro lado de la imagen. Se acercó al niño con un rostro inexpresivo, se paró afuera de las llamas, miró al niño que estaba dentro de las llamas y le extendió la mano. No luches más. Ya has determinado tu futuro, pero tu sacrificio vale la pena. Además de ser un registro importante del proceso, también me enseñó una buena lección. No todas las emociones humanas son interesantes o necesarias. El dolor, la tristeza, la vergüenza, la simpatía. Puedo elegir no simular los tres primeros, pero no puedo ayudarte a cambiar nada, pero para el último, ya que has llegado hasta aquí, al menos te daré un final estable. Merlin en el lago dijo esto y extendió una mano hacia el niño. Una flor rosa creció de la parte superior de la cabeza del niño.
Los pétalos de la flor se disiparon con el viento. Los ojos del niño en las llamas gradualmente se volvieron fríos y la mano levantada hacia Merlín bajó lentamente. Porque ahora sabía que el hombre que estaba afuera del fuego parecía estar en un mundo diferente al suyo. La otra parte definitivamente no lo salvaría. Entonces Merlín miró al niño, viendo cómo las llamas se hacían cada vez más fuertes hasta tragarlo todo. La escena termina aquí. Los resultados fueron muy positivos. Originalmente pensé que debería haber muerto directamente en las llamas, pero ahora parece que simplemente se olvidó de su infancia y fue recogido por los residentes de Camelot. Después de confirmar esto, Merlín estuvo seguro de que Carl era el dragón rojo de la primera generación. Sin embargo, no dijo mucho sobre los asuntos de Carl y no quería interferir demasiado. Pero Generación ha vuelto a aparecer en Camelot. Parece que el destino nos ha unido, jeje, las cosas de aquí hacen las cosas más interesantes. Entonces sigamos observando por ahora y veamos qué tipo de sorpresas me trae. La sonrisa de Merlín se hizo más amplia. Vivian, que estaba en cuclillas cerca, vio a Merlín así y comenzó a garabatear en el suelo. Palabras de Merlín, eso es maldecir a este viejo pícaro para que tenga una vejez desconocida, se cubra de pelo rojo y luego se convierta en piedra. Sería mejor si lo encerraran en un lugar donde nadie pudiera verlo y no pudiera salir nunca más por el resto de su vida. Que había planeado dormir hasta la mañana siguiente, se despertó esa noche. Aunque nadie entró a la fuerza y lo despertó en la puerta trasera, el sonido de los golpes resonó en el pub. Con el oído de Carl, básicamente escuchó 5 o más golpes. Instintivamente supo que alguien llamaba a su puerta y se levantó. Carl todavía estaba un poco cansado en ese momento. Pero cuando se puso de pie, la mayoría de las heridas en su cuerpo habían desaparecido, a excepción de algunos lugares que todavía le dolían un poco. Sintiendo su condición física actual, Carl sintió que debía regresar a su habitación y dormir. Entonces, después de estirarse, se puso ropa limpia y sin sangre, usó el aerosol extraído del sistema para limpiar el olor a sangre en su cuerpo y luego caminó hacia el vestíbulo de la taberna, con la intención de decirle a la persona que tocaba a la puerta que la taberna estaba cerrada hoy. Pero cuando abrió la puerta, vio a Morgan, Altria y Merlín. ¿Eres tú? Carl se sintió un poco impotente, pero al mismo tiempo sintió que este asunto era extremadamente natural. Parecía que no había otros clientes en su tienda excepto los 3 que estaban delante de él. Sí, jefe. Camelot ha vuelto a derrotar a los sajones. Decidimos cenar en tu casa para celebrarlo. ¿Estás todavía disponible? Altria pareció notar que Carl no estaba en buenas condiciones. Y al ver su cabello desordenado, probablemente puedas adivinar que el jefe acaba de despertarse. Así es, de lo contrario no tardaría tanto en abrir la puerta. Es conveniente, pase. Si solo fueran Morgan y Merlin, Carl probablemente tendría que hacer la revisión hoy. Pero si era Al, una clienta importante aunque queríamos cerrar la tienda, comía mucho y nos daba demasiado. En este caso, simplemente tómate un descanso y muévete un poco. Y lo más importante, el propio Carl tenía hambre. Está bien. Al escuchar lo que dijo Carl, Altria, Morgan y Merlin también entraron con una sonrisa. Tener una mesa preparada para cenar. Incluso se preparó una cena. Como Camelot acababa de celebrar una fiesta, Merlin y Morgan solo comieron un poco y luego comenzaron a beber. Sin embargo, Altria estaba comiendo en la fiesta de celebración y todavía estaba comiendo cuando llegó aquí. Morgan se sintió un poco asustado al ver esa forma de comer. Comí demasiado. El suministro también es una parte muy importante de la táctica. Carl estaba sentado en la barra, apoyando su cabeza con una mano. Su cerebro aún no había despertado del todo y ahora, por instigación de Merlin, se sirvió una copa de vino. Durante este tiempo, Morgan miró a Carl en secreto. Parecía que Morgan estaba bastante feliz de que Carl no huyera directamente de Camelot. Pero prestó más atención a Altria, que llevaba una falda. Especialmente hoy, Altria no usó el vestido blanco claro que usualmente usaba, sino que se cambió a un vestido que era más conveniente para el movimiento, se veía más limpio y ordenado, y más en línea con el temperamento de Altria. Morgan eligió este vestido para Altria. Así que es aún más destructivo para ella. No hay duda de que en este momento Morgan es el ministro más leal de Camelot. Y Altria solo estaba preocupada por la comida que tenía delante. Ninguno de los dos sabía qué estaba pasando del lado de Carl. Merlin lo sabía claramente. Pero no dijo nada. Él simplemente se sentó en una silla frente a la barra, también sosteniendo una copa de vino, y miró a Carl, que había bebido algunas botellas de vino, su rostro estaba un poco rojo, y gradualmente se apoyó en la barra, y lentamente se rió entre dientes. Aunque la mitad de los presentes no tenía idea de lo que Carl había hecho por el país, y aunque él mismo había preparado toda la comida y las bebidas, lo importante no eran estas cosas, sino el evento en sí. Esta pequeña perturbación podría considerarse como una continuación de la fiesta de celebración, no, solo considérelo como asistir a una pequeña fiesta de celebración organizada por Carl. Pensando en esto, Merlin levantó la cabeza, bebió el vino de su copa y se sirvió otra copa. Este es el resumen de la victoria imperfecta de hoy. Es también dar la bienvenida a la corta noche antes de un amanecer mejor y más interesante. Fin de este volumen. Aviso de recompensa. Vi que los grandes de la misma época habían ofrecido recompensas, así que pensé que tenía que hacer una también. Al fin y al cabo ya eres peor que los demás. Si no tienes más que otros y no trabajas tan duro como otros, ¿no es eso un círculo vicioso? Entonces, como hay una recompensa, también ofreceré una. 100 tickets mensuales más una actualización más. Recomiendo 2000 por día y agregaré uno más. Bla de 201 más Cat Biscuit 2W más una actualización más. Después de todo, tengo varias cuentas y quiero escribir sobre libros antiguos.
Además, todos saben que generalmente no se pueden actualizar demasiado antes de ponerlos en las estanterías, así que probablemente escribiré como máximo 4 capítulos antes de ponerlos en las estanterías. La lista, ya había agregado un capítulo a las 2 actualizaciones. Si llegaran los datos, añadiría otro capítulo a las 3 actualizaciones. El límite superior es 20 actualizaciones, este número de recompensa, 20 actualizaciones, creo que este límite superior es lo suficientemente alto, probablemente no se alcanzará. La fecha límite es el día 20, por un total de 10 días. Datos actuales. Tickets mensuales. 174, tickets recomendados. 5068, recompensas. 3264, cuchillas. 88, ofrecí una recompensa, pero sería vergonzoso si no pudiera agregar más capítulos para entonces, ¿no es demasiado exagerado para mí ofrecer una recompensa cuando soy un perdedor? Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.